Buenas tardes, vamos a iniciar el ciclo de tertulias sobre regulación, que es en homenaje de Manuel Ramírez Gómez, quien fue presidente de la academia y que tuvo este tema como un campo de interés fundamental para él. Aquí está presente María Teresa Ramírez, su hija, y Carlos Pombo, su yerno. Entonces le doy la palabra al doctor Otero para que haga la moderación de la reunión. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor y un gran placer actuar como moderador en esta primera tertulia, foro sobre regulación en homenaje al profesor Manuel Ramírez Gómez, o Manuel, como lo conocimos todos. Quisiera comenzar con unos comentarios muy personales sobre un poco lo que fue Manuel, digamos, por lo menos en mi vida. Una persona pues muy especial, lo conocí desde que estaba estudiando economía en la Universidad de los Andes. Recuerdo mucho su elegancia, siempre con su abrigo bajo el brazo y siempre con un libro o un artículo. Luego tuve la gran oportunidad de ser alumno de él en el programa de maestría. Fue alumno de microeconomía avanzada y de econometría avanzada, y luego a mi regreso de Inglaterra, Manuel fue la razón básicamente por la cual decidí aceptar una invitación para trabajar en el Departamento de Economía de la Universidad del Rosario. En la Universidad del Rosario pues compartí con Manuel muchos momentos como colega, también como coautor. Tuve la oportunidad de escribir un par de artículos con él, y básicamente es como la figura de mentor que algunos tenemos en nuestras vidas, y por eso para mí es un gran orgullo actuar como moderador en esta primera sesión del foro. Este foro sobre regulación vamos a hablar de diferentes temas en reuniones más o menos cada 2 o 3 semanas. Vamos a comenzar con el tema de hoy de regulación económica, de regulación en la economía, regulación en la competencia, regulación de los servicios públicos, regulación financiera, regulación del suelo urbano, regulación ambiental y provisión pública o privada de bienes o servicios públicos. Entonces, como se dan cuenta, estamos cubriendo un gran espectro de temas, todos relacionados sobre regulación, temas todos en los cuales Manuel tuvo de alguna forma impacto y contribuciones. Bien, un poco para poner un poco en contexto lo que va a ser la tertulia, quisiera hablar muy rápidamente sobre lo que es la regulación económica. Un poco la idea el punto de partida serían los intereses de las firmas y de la sociedad más o menos coinciden en la mayoría de mercados. Una firma que compite con otras intentará reducir sus costos, incrementar la calidad de sus productos, o en ocasiones reducir la calidad a cambio de un menor precio si esta es la opción preferida por los consumidores. En algunos otros casos, las firmas tendrán incentivos para introducir nuevos productos con el propósito de ganar ventaja comparativa sobre otras firmas, y como resultado de lo anterior, el bienestar de la sociedad tenderá a aumentar. En general, pues, en la mayoría de mercados las firmas obtienen ganancia ofreciendo a los consumidores lo que ellos quieren comprar, y estas ganancias que resultan de la competencia son buenas para el bienestar de los consumidores. Sin embargo, pues, sabemos por la teoría económica que existen razones que conducen a que los mercados no operen de esta manera, y tales, entre comillas, fallas del mercado pueden ser incluso tan severas que ameritan regulación, a pesar de que en algunos casos esta regulación pueda ocasionar algunos costos. Entonces, la teoría económica reconoce 3 tipos de fallas de mercado: información asimétrica, externalidades y poder monopólico. La información asimétrica pues sucede cuando las firmas ofrecen bienes o servicios con características que los consumidores no conocen antes de efectuar la compra. Un ejemplo es el de los consumidores de servicios médicos y de asesoría legal. Este tipo de servicios los buscamos para obtener el concepto u opinión de una persona que creemos está mejor informada que nosotros. Usualmente es difícil hacerse una idea de la calidad de un médico, de un abogado, antes o incluso después
de una reunión y por ello pues es razonable exigir unos niveles mínimos de calificación para poder ejercer estas profesiones. De igual manera, en la medida en que los consumidores no pueden observar directamente la calidad, la seguridad y la efectividad de una nueva medicina, pues es razonable que exista una institución que licencie los medicamentos. En ocasiones, entonces, los problemas de información asimétrica pues no necesitan este tipo de regulación externa que hablaba hace un momento. Entonces, el ejemplo clásico, digamos, es el de mercado de vehículos usados que estudió Akerlof en 1970, en el que instrumentos como garantías de venta pues hacen innecesaria la regulación. En cuanto a las externalidades, que pueden ser pues negativas o positivas, estas hacen referencia a situaciones en las que el comportamiento de una firma afecta otras firmas o individuos por razones diferentes a variaciones en el precio de un producto. Debido a esto, existe espacio para que acciones de tipo regulatorio mejoren el bienestar de los agentes involucrados. Un ejemplo de externalidad negativa es la generación de electricidad mediante combustibles fósiles, la cual puede producir lluvia ácida que a su vez resulta en una mayor polución. Una agencia reguladora bien podría entonces imponer un límite máximo al nivel de emisiones de esta firma o imponer un impuesto por unidad de emisión. Una situación similar también puede suceder con una empresa de acueducto y alcantarillado que vierte sus desechos en ríos u otras fuentes de agua. Y por último, la última falla, el poder monopólico hace referencia a la falta de competencia. En el caso extremo, pues uno tiene un mercado donde hay una sola firma protegida por barreras de entrada, la cual en ausencia de regulación no enfrentaría revisiones en los precios que puede cobrar, excepto por la disposición a pagar de los consumidores de sus productos. Un ejemplo son los servicios públicos, donde la mayor parte de los consumidores estaría dispuesta a pagar un precio alto debido a que las elasticidades precio y la demanda suelen ser bajas. Por consiguiente, un monopolio que no esté sujeto a regulación podría cobrar precios que resultarían en una asignación ineficiente de recursos. Entonces, este, digamos, es como el punto de partida de estas tertulias de regulación. Como ustedes ven, muchas aplicaciones, muchas implicaciones en diferentes áreas. Y pues para esta primera tenemos la fortuna de contar con 3 personas bastante conocedoras de estos temas. Entonces, en primer lugar, tengo al doctor Edgar Revis Roldán. El doctor Revis es arquitecto de la Universidad del Valle, fue secretario general de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas desde el año 2012, tiene un diploma de tercer ciclo de la Universidad de Sorbona en París, fue jefe de estudios regionales del Departamento Nacional de Planeación, fue profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, director del CEDE y decano de la Facultad de Economía de esta misma universidad, fue fundador de la revista Desarrollo y Sociedad, consejero técnico principal y asesor de las Naciones Unidas en África y América Central, en fin, una hoja de vida bastante extensa. Ha sido también autor de varios libros, el más reciente sobre la transgresión moral de las élites y el sometimiento de los estados. Entonces, para mí es un gran gusto contar con el profesor Revis, quien va a comenzar en esta tertulia. Enseguida tenemos también al doctor Francisco Azuero. Él es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, economista de la Universidad Nacional, doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de París, Panteón Sorbona, profesor de la Universidad de los Andes en la Facultad de Administración, ha sido consultor privado, es consultor de la sección económica del diario El Tiempo, ha sido profesor y coordinador de la carrera de Economía en la Universidad Nacional, profesor de la Universidad Javeriana, ministro de Hacienda y Crédito Público encargado, Contralor General de la República encargado, presidente ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de Colombia y director del Fondo de Garantías e Instituciones Financieras, entre muchas otras posiciones de importancia que ha tenido. Francisco va a ser nuestro segundo presentador del día. Y para terminar, también quiero presentar al doctor Jorge Iván González, quien va a ser el comentarista del doctor Revis y del doctor Azuero. Jorge Iván es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, es filósofo de la Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y doctor en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, investigador del CINEP, director del CID de la Universidad Nacional, consultor de Naciones Unidas y director del Informe de Desarrollo Urbano para Bogotá, entre otras actividades pues también de
docencia y enseñanza. Entonces, un poco el funcionamiento de la sesión de hoy, vamos a tener entonces la intervención del doctor Reveis de 30 minutos, posteriormente va a intervenir Francisco también 30 minutos, y para terminar entonces tenemos la presentación de Jorge Iván González, también de 30 minutos, y tal vez en este momento también se puede hacer un poco, invitar a los participantes, al público, para que con sus intervenciones dirigidas a miembros específicos del panel o de pronto en general, para que algunos miembros del panel puedan intervenir. Entonces, quiero comenzar dándole la palabra al doctor Reveis. Bueno, muchas gracias, Jesús, por su presentación. Yo voy a hacer una presentación general introductoria de lo que yo considero regulación y de lo que uno podía entender por regulación. La regulación tiene que ver primero con las formas de intervención del Estado y los sistemas políticos. O sea, cada sistema político tiene una forma de regulación. Jean Tirole, Premio Nobel de Economía, distingue dos formas de intervención del Estado. Lo que él llama public choice, que es la teoría de la decisión pública, en donde lo importante es formar un sistema decisorio que en beneficio del bien común. Esa es la idea. Y un poco supone que el Estado, en cierta forma, tiene una neutralidad que se rompe por lo que Jesús mencionaba, fallas del mercado, que son información asimétrica, externalidades y monopolios, pero esas son fallas del mercado. La otra teoría que considera Jean Tirole y en la que él desarrolla varios modelos es lo que se llama teoría de la captura. O sea, que hay grupos de interés que hacen inversiones importantes para poder controlar el Estado y que las decisiones estatales favorezcan sus intereses. Entonces esas son las dos, digamos, las dos visiones generales, que son dos, digamos, de las economías de mercado. Entonces yo he hecho esta, digamos, síntesis, que son formas de intervención de los estados, o sea, hay diferentes tipos de estados, y unas son las formas de intervención de las economías capitalistas de mercado, donde hay teoría de la captura, public choice, que es la teoría de Jean Tirole, y las teorías de la conspiración. O sea que los estados son en cierta manera manipulados por intereses internacionales, etcétera, pero esa es una teoría que yo incluí allí simplemente a título de ejemplo. Con la que yo trabajo es la que está a la izquierda, teoría de la captura del Estado. Y la otra parte son las economías socialistas de mercado, donde uno puede considerar que hay teorías, las teorías de la captura. Por ejemplo, si uno considera el Estado chino hoy o el Estado ruso, que están manipulados ya sea por el Partido Comunista en Chile, que tiene intereses particulares, o el Estado ruso por grandes grupos de interés. Y el instrumento es la planificación centralizada, que es distinta a lo que encontraríamos en las economías capitalistas de mercado. Entonces,
ahí he incorporado algo más, un poquito más amplio, que es distinguir economías de mercado, economías capitalistas de mercado y economías socialistas de mercado para tener una visión más global. El segundo punto es lo que uno podría llamar la interacción o intricación regulatoria, o sea, cuando uno habla de regulación, pues no habla solamente del ámbito nacional, porque en una economía globalizada, las decisiones, por ejemplo, que el Banco Central colombiano toma, están relacionadas con los acuerdos internacionales del Fondo Monetario, etc. Entonces, hoy, en concepto mío, uno no puede tomar mirar la regulación solamente a nivel del Estado nacional, sino a nivel internacional. El ejemplo más claro es el ejemplo de la Unión Europea, donde la política monetaria es del orden supranacional y determina los instrumentos regulatorios de cada Estado-nación. Entonces, por eso considero tres niveles, que son la economía y la política mundial, no solamente la parte económica, Fondo Monetario y la Organización Mundial del Comercio, sino también, por ejemplo, la justicia, la Corte Penal Internacional, que es un órgano del orden supranacional, pero que tiene que ver con los instrumentos regulatorios de la justicia a nivel nacional. Después viene el nivel de los estados-nación, que ejemplifico con el caso colombiano, donde para mí los instrumentos ya regulatorios, económicos y sociales más importantes son el Banco Central, las superintendencias, las agencias nacionales y las comisiones de regulación. Esos son, sobre todo los tres últimos, son los tres instrumentos nuevos que se han consolidado para regular la economía en el orden nacional, y que son los que más se han desarrollado en los últimos tiempos, como lo voy a mostrar adelante, por ejemplo, con las superintendencias. ¿Cuáles eran las superintendencias que existían antes de 1990 y las que se han creado después como instrumentos regulatorios muy importantes? Y después se pueden mirar los instrumentos regulatorios región-ciudad, que ejemplifico en ese organigrama, por ejemplo, con la CAR, que es un instrumento regulatorio, el POT, Plan de Ordenamiento Territorial de una ciudad, las centrales de abasto, que son instrumentos que sirven para regular los precios de los alimentos, etc. Entonces, esos son los tres niveles que están imbricados e interrelacionados y que tienen que ver relacionan sistema internacional, Estado, nación y región. Sigamos. Otro punto, entonces ahí pongo algunas definiciones, digamos muy sencillas: regulación, vigilancia focalizada y normas para estabilizar los sistemas en el corto y mediano plazo. Para mí un sistema regulatorio es un sistema que sirve para crear normas, pero también para estabilizar los sistemas. Por ejemplo, por eso cuando se habla del Banco Central, se habla de la estabilidad monetaria.
la estabilidad de los precios, etc. Política económica y social global, basada en las políticas del Consenso de Washington, en su totalidad o en políticas parciales. Si uno toma cada país de América Latina, encontrará pues más o menos que se rigen por ese norte. Y el concepto de planeación, que es una visión prospectiva a largo plazo, que es distinto del concepto de regulación. El siguiente sistema es lo que yo llamo triple sociedad y regulación. ¿Qué parte de la sociedad y la economía está verdaderamente sujeta a regulación si nosotros tenemos un sector informal que sobrepasa el 50% y un sector ilegal criminal que en algunos casos se ha aproximado al 10%? Entonces ese es un tema muy grave y si solamente se trata de fallas de los mercados y si no, digamos, sistemas como la corrupción, la cooptación y la captura de los estados influyen sobre los sistemas regulatorios. Entonces, esa es una pregunta importante que yo trato de responder después con algunos trabajos empíricos que he hecho. Entonces, realmente estoy tomando ahí tres temas: regulación y planeación, la corrupción, captura y cooptación y regulación. O sea, porque si hay instrumentos regulatorios, pues hay grupos de interés que están tratando de capturar esos instrumentos regulatorios. Un ejemplo muy importante en los Estados Unidos fue la crisis subprime, que hubo en cierta manera una captura de los grandes intereses frente a los instrumentos regulatorios. Entonces lo que hay que tratar es de preservar el instrumento regulatorio para que sea lo menos influenciado por estas instituciones de captura. Sigamos. Entonces, en Francia, reglamentar es sujetar una actividad a reglas y reglamentos, mientras que regular es darle estabilidad a un sistema. Yo creo que esos dos puntos realmente son muy importantes. Reglamentar, pero que esos instrumentos que reglamentan le den estabilidad al sistema, que es lo que se está tratando de hacer en Colombia con la salud, que es regular la salud, pero darle estabilidad al sistema de salud, tanto en la parte institucional, financiera, legal, etc. Y traigo la sentencia de la Corte Constitucional, que se refirió a la función estatal de regulación en la sentencia 150 de 2003, que dice: en un Estado social de derecho, la intervención estatal en el ámbito socioeconómico puede obedecer al cumplimiento de diversas funciones, generalmente agrupadas en 4 grandes categorías. Una función de redistribución del ingreso y la propiedad, expresamente consagrada en varias disposiciones de la Constitución, con miras a alcanzar un orden político, económico y social justo. Preámbulo: una función de estabilización económica, también consagrada en diferentes normas superiores, artículos 333 y 339, una función de regulación económica y social de múltiples sectores
y actividades específicas según los diversos parámetros trazados por la Constitución, y todas las anteriores dentro de un contexto de intervención general encaminado a definir las condiciones fundamentales de funcionamiento del mercado y de la convivencia social, como el derecho de propiedad privada, pero entendido como función social, etc., siempre que se respete la función social de la empresa en aras de la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo. Yo creo que esa es una buena definición de los conceptos de intervención y regulación. Sigamos. Entonces, con base en esto, he planteado ya que los grupos de interés legales e ilegales capturan cada vez más los estados de todo tipo, en la formación de las políticas públicas, o sea que la regulación cada vez se aleja más del public choice, sino se convierte en un proceso más de captura que de public choice. Se aprovecha de las asimetrías de información que generan rentas y capturas, ya sea a los reguladores mismos, al Congreso, al Poder Ejecutivo y a la justicia, según la cultura y estructura política de cada país. Ese es un punto que me parece clave. Cada país tiene, según su cultura y estructura política, instrumentos regulatorios distintos. Según Jean Tirole, los grupos de interés controlan las decisiones públicas porque éstas influyen sobre el bienestar de la industria o de la actividad y los consumidores, e inciden a través de sobornos distribuidos a dichos responsables por debajo de la mesa, promesa de un empleo futuro para los funcionarios que regulan en las empresas reguladas o en sus oficinas jurídicas, las relaciones de connivencia incitan a los responsables públicos a tratar preferencialmente a sus contrapartes en la industria, rama o actividad. Las empresas se abstienen de criticar públicamente a los dirigentes estatales. Los grupos económicos financian a través de preferencias indirectas a algunos políticos claves que tienen influencia sobre el organismo público que los controla a través de contribuciones a las campañas políticas, presión sobre los empleados y accionistas y aún manipulación de las comunidades. Jean Tirole, ahí está la referencia. Jean Tirole tiene algo que a mí me parece clave y es que él considera la organización como una red de contratos. O sea, una organización es una red de contratos. Y ahí doy un ejemplo pues, de Jean Tirole que me parece muy importante. Varias formas de interpretar la captura, entre ellas la de la autoridad de la reglamentación. Entonces da el ejemplo de un monopolio natural o una industria rama organizada en la cual la autoridad de reglamentación regula la tasa de ganancia, la utilidad y el precio o tarifa de la empresa. La empresa como agente tiene información privada y asimétrica sobre sus parámetros tecnológicos y escoge una estrategia de reducción de costos no conocida. Tiene una renta
de información. La institución reguladora que vigila y reglamenta tiene dos pisos. La autoridad que reglamenta, que en Colombia son las agencias regulatorias, las superintendencias o las comisiones de regulación, llamadas el vigilante, y el Congreso, el principal, que no tiene la experticia necesaria sobre la tecnología de la empresa. Dispone de esta información a través de la autoridad que reglamenta, que lo puede engañar. En Colombia, este segundo piso está constituido por la institución regulatoria que reglamenta y vigila, el vigilante, y el Poder Ejecutivo, el principal. En Colombia, el principal, como lo entiendo yo, es el Poder Ejecutivo, ya que los funcionarios de los instrumentos regulatorios generalmente dependen de los ministros, ya que los organismos regulatorios están ligados a los ministerios y no al Congreso, aunque éste ejerce una vigilancia lejana. Los organismos regulatorios no tienen funciones judiciales. Ese es un punto clave que diferencia en Colombia, es que los organismos regulatorios no tienen funciones de policía judicial. Sigamos. Entonces, quería traer algunas definiciones que me parecen muy importantes. Por ejemplo, Stigler, premio Nobel en 1971, ya planteaba Stigler en el 71 que existía un mercado de regulaciones, que yo creo que es un avance realmente muy importante, con la idea de que el sistema político es usado de manera racional por los políticos. Los grupos de interés escogen un nivel de influencia sobre el Estado, tal que la ventaja marginal sea por lo menos igual al costo marginal. Eso es de Stigler, perdón. Y los grupos de interés influyen sobre subsidios directos del Estado, obstáculos a la entrada creados por el Estado, medidas que favorecen a los productos, actividades complementarios a la industria. Por ejemplo, las empresas de transporte aéreo apoyan los subsidios públicos a los aeropuertos, pues por definición, ¿no? Fijar precios por el Estado para evitar competencia por precios. Por ejemplo, prohibición a los bancos de pagar intereses sobre cuentas corrientes o facilitar autorregulación mediante pactos de caballeros. Esa es más o menos una síntesis que he hecho yo de la visión de Stigler. Después, Baron, en el 89, grupos de interés son el principal y los políticos los agentes. Spiller, competencia de grupos de interés. Gary Becker, influencia política de grupos de interés. El sistema político es una caja negra que describe la probabilidad de cada grupo a recibir ventajas en función de los niveles de presión. Cada grupo escoge un nivel de presión que es costoso, ya que un nivel de presión elevado aumenta la probabilidad de tener una política favorable al grupo, y considera un equilibrio de Nash en los niveles de presión y hace análisis de estática comparativa según Tirol. La forma pero tal vez el punto clave que yo quiero dejar en esta conferencia introductoria es que la forma de captura en cada país depende de su sistema institucional. Ese es el punto central. Y
En Colombia, la gran expansión que ha tenido el aparato regulatorio no ha servido para estabilizar los sistemas regulados, eliminar la corrupción o incrementar la competitividad internacional. Esos son unos puntos que resultantes de los trabajos empíricos que realizamos, que están aquí y que desde luego no hay tiempo de presentarlos. Pero quisiera presentar el tema que relaciona competitividad con corrupción. Creo que está más adelante Juan David. Sí, entonces tenemos un índice global de competitividad, como lo ven ustedes, y Colombia en el 2006 tenía el puesto 63 y en el 2015 el puesto 61. Cuando uno ve que si uno mira las instituciones, Colombia empeoró de una manera significativa. Pasó del puesto, ¿por qué no se devuelve? 67 al 114, digamos el deterioro de las instituciones. Pero mejoró mucho, mejoró en el ambiente macroeconómico y mejoró en el desarrollo del mercado financiero. Entonces, un ambiente macroeconómico que mejora mucho, un sector financiero que mejora, entonces mantiene estable el índice, pero vemos un gran deterioro de las instituciones, pese al incremento de los sistemas regulatorios. Sí. Entonces, Colombia no mejoró su clasificación en el índice global de competitividad entre 2006 y 2015. Mejoró el ambiente macroeconómico y el desarrollo del mercado financiero, empeoró significativamente la calidad de las instituciones, que pasó del puesto 67 en 2006 al 114 en 2015 entre 140 países. En esta variable influyó poderosamente la corrupción pública y privada. Ese es el punto, digamos, que yo considero importante. Quería mostrar la evolución del sistema regulatorio. Es decir, cuándo fueron creadas las instituciones, y después de eso termino, aunque sea... bueno, entonces tenemos mecanismos e instituciones regulatorias. Ustedes ven allí que entre el año 68 y 90 fueron creadas la Superintendencia Financiera en el 23, la Superintendencia de Subsidio Familiar en el 81, la Superintendencia de Salud en el año 77, de Industria y Comercio en el 59 y la de Superintendencia de Sociedades en el 31. Todas las demás y las comisiones de regulación y las agencias nacionales fueron creadas después del año 91. O sea, ha habido un gran desarrollo institucional del sistema regulatorio, pero me parece a mí que no se han tenido resultados
visibles muy importantes, fuera de algunas acciones que son más puntuales y focalizadas. Más adelante tenemos los casos emblemáticos resueltos por cada una de esas instituciones. ¿Podríamos mostrarlo rápidamente? Esta es la Superintendencia de Industria y Comercio. Tenemos a la izquierda los casos, por ejemplo, con el sector azucarero, Roa Florubila, sector del papel higiénico, y los años y la resolución, cuándo fueron intervenidos, motivo de intervención, descripción y la sanción. Generalmente, pues como lo decía antes, no tiene función de policía judicial, y solamente se castiga desde el ángulo financiero con multas como la del sector azucarero, que fue una multa alta y muy importante, pero todas las demás realmente son, en general, multas marginales, lo que sucede con las otras instituciones que no tengo tiempo de mencionar. Entonces voy a parar aquí para dar pie, y más adelante, pues quienes quieran ver el trabajo en conjunto, nosotros se lo haremos llegar. Okay. Muchas gracias. Jesús. Muy bien, muchas gracias, doctor Reveis. Quiero ahora darle la palabra entonces al doctor Azuero. Bueno, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias, doctor Reveis, por pues esa intervención que indudablemente permite, digamos, abrir la discusión sobre los diferentes temas que comporta la regulación. Este tema de la regulación es indudablemente uno de los principales a los que se tiene que enfrentar un economista. Pertenece a lo que se llama el campo de la economía aplicada. Se trata de aplicar el conocimiento o los conocimientos positivos sobre cómo funcionan los mercados o cuáles son los incentivos de los agentes para tratar de incidir en lo que nos interesa desde un punto de vista normativo: mejorar la felicidad humana. Ese debería ser nuestro propósito. Es un tema que, definido así, va mucho más allá de lo económico. Tiene que ver con la ética, obviamente cruza con la política, como bien lo señaló el doctor Reveis. Y una primera pregunta más general, entonces, nos tiene que situar en, bueno, ¿y por qué interviene el Estado? El Estado en general, no solo en el campo económico, que es lo que casi que la pregunta filosófica de por qué se justifica el Estado. En muchos campos de la actividad humana, la actividad está regulada por el Estado. Hay comportamientos que están proscritos, por ejemplo, el comportamiento criminal. Hay normas que nos dicen cómo comportarnos. Por ejemplo, hay que respetar las señales de tráfico. Existen en algunas sociedades prohibiciones, todo esto es regulación, sobre el uso de ciertos bienes, armas, en el caso de Colombia, no en el caso de Estados Unidos, drogas adictivas, pornografía infantil, el alcohol en los países musulmanes, etc. Existen también regulaciones ambientales. ¿Qué justifica entonces la intervención del Estado en el comportamiento humano? Un libertario, como los que existen en algunos países, un libertario extremo, buscaría que el Estado no se meta para nada en la vida privada de los individuos. Un liberal, y creo que esa es la visión que yo compartiría, considera que esa intervención, esas limitaciones al comportamiento de los individuos, sea en su vida personal o en el comportamiento económico, como consumidores o como productores, debe ser plenamente justificada a partir de la defensa del bien común o del interés colectivo. El principio sería: haga usted lo que quiera siempre y cuando no le haga daño a nadie.
Entonces, mirando así uno puede examinar el sustento de la regulación. El Estado interviene de diversas maneras en la economía. Una de ellas es a través de la provisión directa o la financiación de ciertos bienes y servicios. En una economía de mercado, el Estado interviene a través de órdenes, prohibiciones o incentivos. Es esta forma de intervención la que normalmente se denomina regulación. Aquí cito un artículo de Ricketts del 2006 en el Handbook of Economic Regulation. Busca, entre otros objetivos, la regulación crear un ambiente en que se respeten los derechos de propiedad de tal manera que se estimule el comercio. El principio, entonces, insisto, es que la acción de un individuo, natural o jurídico, no le haga daño a otros. Es el principio que está en el juramento de Hipócrates para los médicos. Es lo que justifica la proscripción de ciertos comportamientos. Por ello se justifica la persecución y el castigo a los criminales. Se trata de actuar sobre el sistema de incentivos para disminuirlos en lo posible. Es lógico limitar el uso de armas o de automóviles inseguros. No es tan claro en ese contexto la justificación de prohibir el consumo de narcóticos si el consumidor no perjudica a nadie con su consumo. Ese consumidor es libre de definir cuál es la vía que le permite llegar a la felicidad. Desde el punto de vista económico, deberíamos aplicar el mismo principio. Existe libertad económica salvo que esos actos económicos, producir, vender o consumir, le hagan daño a alguien. Es necesario entonces empezar a analizar juiciosamente, utilizando el instrumental de la economía, en qué puede consistir ese daño. No solamente eso, también es necesario demostrar que la intervención que busca disminuir el daño no vaya a producir otros daños colaterales más grandes que el que se quiso evitar. En últimas, es un análisis de costo-beneficio. El instrumental analítico que justifica la regulación es el relacionado, como nos lo recordaba Jesús, con las imperfecciones del mercado. Los mercados son imperfectos cuando se impide que funcione ese principio de la teoría del bienestar que dice que el equilibrio competitivo o el equilibrio de Walras conduce a una asignación de recursos económicos Pareto eficiente. Es decir, que no se puede mejorar la situación de alguien sin empeorar la de otro. Uno podría argumentar que es imposible encontrar mercados perfectos y que por lo tanto toda actividad económica debe ser regulada. Un socialista extremo podría definirse como aquel que afirma que es imposible en todas las actividades económicas que los incentivos del individuo y los de la sociedad estén alineados. La única manera entonces es que el gobernante toma, en ese caso extremo, todas las decisiones de producción, de consumo o de precios. Frente a esta visión, la economía moderna de la regulación toma un enfoque más preciso. Al analizar mercados específicos es necesario entender por qué no coinciden los resultados del mercado con los óptimos desde el punto de vista social. Se deben diseñar entonces los instrumentos de intervención que busquen combatir esas imperfecciones, pero ello no es suficiente. El regulador debe también saber que la regulación tiene costos. La sociedad debe pagarle a los congresistas, al gobierno, a las comisiones de regulación, todo ese aparato burocrático que nos recordaba el doctor Edgar. Por otra parte, es posible que la regulación ocasione efectos indeseables. La prohibición de las drogas, por ejemplo, puede ocasionar un aumento en la criminalidad. En otras ocasiones, la regulación es inaplicable. Es absolutamente imposible forzar la aplicación de una tabla de fletes para regular los precios del transporte terrestre de mercancías. Siempre existirá el incentivo del camionero que se quedó sin carga de proponerle al originador de ella un flete inferior. Necesitaríamos un ejército enorme de inspectores y aún así los manifiestos de carga o las facturas que se les muestren a ellos pueden no coincidir con la realidad de una transacción económica. En esos casos es mejor renunciar a la regulación, claramente. Por otra parte, es necesario recordar que los legisladores, reguladores, vigilantes, también tienen sus intereses, y nos lo recordaba también el doctor Revéis, pueden tener sus intereses o agendas. El interés de ellos puede no corresponder con el interés general. Cuando les estamos entregando poder de decisión, nos estamos exponiendo a que por esos intereses particulares
no actúen en el mejor interés común. Es el campo que se denomina imperfecciones del gobierno. La literatura habla de algunas imperfecciones del mercado, las que nos recordaba Jesús. Algunas de ellas serán tratadas en el curso de estas tertulias. Hablemos, yo voy a hablar simplemente de algunas de ellas: el tema de los bienes públicos, el tema de las externalidades, el tema de los monopolios naturales, el tema de la información asimétrica y una categoría particular de la información asimétrica que consiste en el riesgo moral. Tal vez este tema de bienes públicos uno podría sacarlo de la esfera regulatoria. Entonces voy a pasar por encima de ese tema. Es una justificación que tiene que ver con la característica de los bienes públicos, que es su no exclusión y no rivalidad, que lleva a que bajo el mercado no puede proporcionarlos porque no existen incentivos por parte de los productores para cobrar tarifas o para recoger tarifas, y no existe por parte de los consumidores incentivos para pagar una tarifa eficiente. Frente a eso, entonces, la única solución es la provisión o la financiación, la provisión directa del Estado, o, para ser más preciso, la financiación de esa provisión a través de mecanismos distintos al mercado, distintos a los precios y a las tarifas. Empecemos entonces a hablar de las externalidades. Recordemos que en un modelo de competencia perfecta sin externalidades, el costo que paga el productor es equivalente al costo social. Lo que recibe ese mismo productor es equivalente al aporte que hace a la sociedad entregando su producto. Se dice que existen externalidades en una transacción económica cuando existen desviaciones entre el costo o beneficio privado de los agentes que intervienen en ella frente al costo o beneficio social. La eficiencia exige que los agentes económicos tengan en cuenta en sus decisiones los beneficios o costos sociales plenos de sus acciones. El ejemplo más claro es la contaminación ambiental y, en concreto, la emisión de gases de efecto invernadero. Una externalidad negativa se presenta cuando un productor o consumidor impone a otros costos que estos no deberían asumir. La externalidad positiva tiene lugar cuando las acciones de ese productor o consumidor producen beneficios sobre otros que no se reflejan en el sistema de precios. Lo que recibe el vendedor es inferior al valor social de sus productos. La existencia de externalidades puede conducir bien a la producción de bienes y servicios por encima, en el caso de una externalidad negativa, o por debajo, en el caso de una positiva, de las cantidades óptimamente eficientes. Lo mismo se puede decir de las externalidades asociadas al consumo. Si yo fumo en un ambiente cerrado, les impongo a las personas que comparten el espacio un costo por el que no estoy pagando. Es una externalidad negativa. Si me vacuno, además de protegerme a mí mismo frente a una enfermedad, estoy beneficiando a la sociedad, ya que estoy disminuyendo las probabilidades de una epidemia. Es una externalidad positiva. ¿Qué puede hacer la sociedad para resolver el problema de las externalidades? Existen varias alternativas. Una de ellas es la de forzar a los causantes de las externalidades negativas a pagar por el costo íntegro de su actividad. Un impuesto a las emisiones, bien calculado, internaliza la externalidad, es decir, convierte en un costo interno para el productor el daño social que antes no estaba compensado con el sistema de precios. Son los famosos impuestos pigovianos, del que hablaba Pigou en 1932. Simétricamente, en el caso de las externalidades positivas, un subsidio puede traducirse en el incremento de la producción o del consumo del bien causante de ellas. Entonces, en este caso, son de los pocos casos en que se justifica realmente el subsidio desde el punto de vista de la producción. Algunas de las externalidades negativas no podrían enfrentarse a través de impuestos o del mercado. Es necesario que la sociedad prohíba y castigue esos comportamientos. Sin un castigo, por ejemplo, el crimen sería una externalidad negativa. No asumirían el costo del daño, el criminal no asumiría el costo del daño que infringe a otros, sea en su vida o en sus bienes. La sociedad debe operar a través del sistema de incentivos. El objetivo es disuadir el comportamiento criminal. La regulación y el control también pueden utilizarse frente a otro tipo de externalidades. Prohibir el ruido más allá de ciertos niveles, impedir y multar la invasión del espacio público o exigir el aseo de las fachadas de los inmuebles. Información asimétrica.
Un supuesto de la competencia perfecta es que los dos agentes que participan en una transacción tienen la misma información sobre las características del producto transado. Si los agentes económicos difieren en la información disponible, no se produce un resultado eficiente. Un caso extremo de información asimétrica la constituye la estafa. El Código Penal colombiano señala que ella se produce cuando alguien obtiene provecho ilícito pasivo para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. Pero no es necesario ir hasta el extremo de la estafa para que se presente la información asimétrica. La literatura sobre ese fenómeno arrancó, como lo recordaba Jesús, con el famoso artículo seminal de Akerlof, publicado en 1970 en el Quarterly Journal of Economics, sobre el mercado de automóviles de segunda mano. Como nos recordaba hace un mes un artículo de la revista The Economist, el autor antes de su publicación recibió el rechazo de 3 publicaciones de prestigio. La razón para el rechazo esgrimido por los editores del Journal of Political Economy fue: si ese artículo es correcto, toda la ciencia económica sería diferente. Pues bien, tenía la razón el editor. A partir de ese artículo, el estudio de la economía es diferente. Posteriormente, Spence, otro premio Nobel, utilizó el arsenal teórico de la información asimétrica al mercado laboral y a partir de allí desarrolló su teoría de la educación como señal del candidato a empleado sobre sus competencias y capacidades. Rothschild y Stiglitz aplicaron su modelo al mercado de los seguros y en general a los mercados financieros. Otro ejemplo de la asimetría de la información la constituye el servicio de educación. El usuario de ella no está en posibilidades de apreciar la calidad de la educación que va a obtener en un colegio o en una universidad. Se impone una regulación, por ejemplo, que establezca estándares mínimos. ¿Cuál es el campo de acción de la regulación frente a la información asimétrica? Lo primero hay que señalar es la debida diligencia que debe tener cada parte por informarse de las condiciones del producto transado. El Estado no puede suplir la negligencia del comprador. El principio latino caveat emptor, que el comprador se preocupe, está recogido en muchos códigos civiles, entre ellos el colombiano. La Corte Suprema de Justicia colombiana, en una sentencia del 2008, señaló lo siguiente: si la persona pasible del engaño obra de modo ingenuo, torpe o negligente, no habrá lugar a afirmar la existencia de estafa, porque una actuación prudente le hubiera bastado para salir del error. ¿En qué casos entonces podría justificarse la intervención del Estado para solucionar el problema de la información asimétrica? En todos aquellos casos, respondería yo, en los que no puede esperarse que el consumidor está en posibilidades de acceder por su cuenta a la información. Ello obliga a actuar en 2 frentes. Primero, obligar a proporcionar la información. Por ejemplo, los estados financieros de los bancos, la obligación de publicarlos. Los nutrition facts, los componentes de la nutrición en los productos alimenticios. La consulta a las centrales de riesgo para nosotros como consumidores de crédito. Los efectos secundarios de los medicamentos. Los riesgos de un procedimiento quirúrgico, el paciente debe estar informado. Es lo que en la literatura moderna de economía de la salud se llama, ¿sí?, consentimiento informado. Yo acepto que me hagan un procedimiento quirúrgico si previamente me han dicho en qué consiste y además de eso cuáles son los riesgos de ese procedimiento. Vigilar la información proporcionada por los agentes, prohibir la publicidad engañosa, proteger a la parte débil en una transacción. Por ello hay muchos que abogan por una regulación estricta de la publicidad dirigida a los niños. Riesgo moral. Es un caso particular de información asimétrica. Son aquellas situaciones que podrían denominarse de oportunismo postcontractual. Consiste en que uno de los contratantes puede actuar de manera ineficiente sin que asuma las consecuencias de sus actos. El riesgo moral genera una ineficiencia que se denomina selección adversa. Solamente están dispuestos a asegurarse. El concepto de riesgo moral nació sobre todo en el negocio de los seguros. Solamente están dispuestos a asegurarse los que tienen mayor probabilidad de siniestrarse, lo que hace subir las primas, lo que desincentiva a los de menor riesgo a comprar el seguro, lo que hace de pronto inviable un negocio de seguros. El mercado en algunos casos puede solucionar estos problemas. Los deducibles, la vigilancia del comportamiento del asegurado, la relación entre el valor de las primas y la probabilidad detectada de siniestro,
constituyen ejemplos de ellos. En otras ocasiones no son suficientes o no son eficientes las soluciones de mercado. Se necesita que el Estado intervenga. Es el caso del aseguramiento en salud. La manera de poder contar con un sistema de aseguramiento público es obligarnos a todos a estar asegurados, como lo hace la Ley 100 colombiana y como lo hace el Obamacare en Estados Unidos. Eso exige, paralelamente, que se prohíba a los aseguradores rechazar a las personas a partir de sus condiciones de salud preexistentes. La otra falla se relaciona con la posibilidad de que un agente abuse de su poder de mercado para establecer precios que son superiores a los de eficiencia, es decir, el costo marginal de producir un bien o un servicio. En condiciones de monopolio o oligopolio, el precio de equilibrio es superior, generando ganancias extraordinarias. La solución para esto es relativamente simple, es aumentar la competencia. Entre más competidores haya, nacionales o extranjeros, pues mejor. Ello se traduce también en que las autoridades encargadas de vigilar la competencia deben rechazar las fusiones, adquisiciones o alianzas que disminuyan sensiblemente la competencia. Ello supone también eliminar barreras a la entrada, muchas de ellas regulatorias, que simplemente tienen el propósito de proteger al productor incumbente. En el caso de los monopolios naturales, es decir, en aquellos en los cuales las economías de escala conducen a que el número óptimo de productores en un mercado es igual a 1, el caso de las redes de acueducto y alcantarillado, es necesaria una regulación más sofisticada. El precio debe aproximarse a las condiciones que imperarían en un mercado competitivo. Es lo que dicen en Colombia las leyes 142 y 143 de servicios públicos y la ley de regulación eléctrica. Vamos a tener una tertulia sobre la competencia y otra específica sobre la regulación de servicios públicos, donde habrá oportunidad de profundizar en estos temas. Vamos al tema de las fallas del gobierno. Los funcionarios públicos, sean congresistas, miembros del Poder Ejecutivo, jueces, reguladores o vigilantes, tienen sus propios intereses. No necesariamente actúan de acuerdo con el interés general. El comportamiento de estos agentes es objeto de estudio de la ciencia política. A partir de los años 60 se comenzó a generar una extensa literatura sobre estos temas, generando el campo de la economía política con un sentido diferente al que le daban los clásicos como Ricardo o Marx. Uno de los más claros ejemplos de esta imperfección del gobierno es el que se denomina captura del regulador, que muy bien nos recordaba el doctor Revés. Fue desarrollado por Stigler originalmente en 1973. Planteó que las empresas reguladas tienen más incentivos y menos costos que los consumidores para influir sobre ellos. Los consumidores enfrentan el problema de la acción colectiva que había sido identificado por Olson desde 1965. Esas dificultades provienen de la dificultad de organización, del limitado beneficio que obtiene cada uno de ellos como resultado de su acción de influencia sobre el Estado y de la existencia del problema del free rider, que consiste en que su acción va a beneficiar a todos los consumidores y no solo a aquellos que incurrieron en los costos de organización y de influencia. Por ello fracasará toda asociación de consumidores que trate de sobrevivir a punta de cuotas de los consumidores. ¿Yo para qué contribuyo? Que contribuyan otros. Es la lógica del free rider con la que terminaríamos actuando todos nosotros. La consecuencia de esta asimetría entre los incentivos para actuar entre productores y consumidores determina entonces la razón por la cual el regulador puede ser capturado, es decir, que actúe preferentemente para el beneficio del regulado. Existen otras explicaciones adicionales para dicha captura. La especialidad técnica conduce al famoso efecto de la puerta giratoria. El funcionario regulador aspira a volver a vincularse a una empresa regulada, que es en la cual sus conocimientos le otorgan ventaja competitiva. Otro caso ya extremo es el de la corrupción, cuando el funcionario público actúa en favor de los intereses privados a cambio de una remuneración que puede ser grande, un soborno, o tan pequeña como una invitación a almorzar, un viaje, un empleo a un familiar, etc. La posibilidad de la captura condujo a algunos autores a afirmar que era utópico llegar a un sistema que llegara a unos precios eficientes y que era preferible acabar con la regulación. Es lo que plantea, por ejemplo, Dempsey en la Escuela de Chicago.
Aquí él plantea claramente, él reconoce las fallas del Estado, pero entonces dice, contra eso no hay nada que pelear, mejor acabemos con la regulación y vamos a otros sistemas distintos de tratar de disuadir esos comportamientos incorrectos. ¿Qué se puede hacer para evitar estas fallas del gobierno? La solución no puede consistir simplemente, digo yo, en acabar con la regulación como lo propone Demsens. No podemos estar condenados a escoger entre el poder de las empresas versus el poder de los funcionarios que se desvían de su función en pro de interés general. Debe propiciarse una mayor transparencia en las normas regulatorias, a lo cual nuestra profesión de economistas puede hacer una contribución enorme. Traducir al público en lenguaje sencillo los intríngulis de esas normas regulatorias. También pueden ser útiles los códigos de conducta de los funcionarios públicos, normas semejantes a las que existen en otros países, prohibición de aceptar regalos o invitaciones, del tamaño que sean, por parte de los regulados, exigencia de que en las reuniones de los regulados con los reguladores se realicen siempre en oficinas públicas y siempre se redacte un acta que posteriormente será de conocimiento público. El que resulte reuniéndose entonces en un restaurante estaría en estos casos cometiendo un delito. La respuesta a las críticas a la eficacia de la regulación, entre ellas la posibilidad de la captura del regulador, no ha frenado de todas maneras su avance. Yo soy un poco más optimista que el doctor Reveis en lo que tiene que ver con el avance de la regulación en Colombia. Parto de la base de que hay capturas, en muchos sectores, en otros ha habido avances que se han manifestado en el profesionalismo de la actividad del regulador. Yo aprecio mucho, pese a que en algunos casos uno puede discrepar con algunas resoluciones de las comisiones de regulación de energía eléctrica, de agua potable, o regulaciones del Banco de la República, porque también es una actividad regulatoria de la actividad financiera, o del Ministerio de Hacienda. Se supone que el Ministerio de Hacienda es el regulador y la superintendencia es el vigilante, aun cuando eso no ha quedado muy claro desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas de estos comportamientos. Yo creo que el país ha avanzado mucho en términos regulatorios en estos campos. En otro, y últimamente, en lo que tiene que ver con la regulación de la competencia. Muchas veces esto depende de la personalidad de quien esté al frente de ello, lo cual indica que de pronto el avance no es tan institucional. En otras ocasiones, y lo vimos en el gobierno anterior, los industriales presionaban si el superintendente de Industria y Comercio comenzaba a pisar callos, pues simplemente bastaba una llamada al presidente y el presidente lo destituyó. Así pasó. Aquí, digamos, hay que reconocer que el presidente ha sido muy firme en defender al superintendente de Industria y Comercio y por eso él se ha atrevido a tomar y a pisar callos que hace tiempos han debido ser pisados. El tema de la regulación de la competencia podremos verlo detenidamente entonces posteriormente. Claro, los organismos reguladores han desarrollado esquemas que permiten hacer más transparente la fundamentación de sus decisiones y la evaluación sobre la eficacia y eficiencia de ellas. En otros campos, yo coincido con el pesimismo. Las corporaciones autónomas, yo creo que han sido un total fracaso en lo que tiene que ver con la regulación y la vigilancia ambiental. Han sido capturadas por intereses políticos y en la medida en que ha sido por intereses políticos, pues no ha sido el bienestar colectivo, la protección del medio ambiente lo que ha predominado. El problema de la regulación en los llamados mercados emergentes, nombre políticamente correcto que sustituyó al que se utilizaba cuando yo comencé a estudiar economía, en esa época se llamaban países subdesarrollados, merece una atención especial. Lafon produjo un libro que se llamó precisamente Regulación y Desarrollo. Existen retos importantes en estos países. Una de las manifestaciones de la pobreza consiste precisamente en la ausencia de servicios públicos básicos. El problema de Electricaribe es una manifestación de eso. ¿Cómo conciliar la cobertura universal de servicios básicos con el interés también de que las empresas que proveen ese servicio sean viables? Ese
es en últimas el tema de Electricaribe, unido a los problemas básicos de asimetría de información que hay entre regulador y regulado. Lafon, Cook, Stach y Bren-Levis señalaron varios factores que impiden que se adopten sin beneficio de inventario sistemas y prácticas regulatorios existentes en países desarrollados. Entre esos factores están el alto costo de los fondos públicos por la ineficiencia de los sistemas tributarios, una baja penalización a la colusión entre proveedores por sistemas débiles de auditoría y monitoreo, la falta de capacidad técnica de las agencias de regulación, la ausencia o inexactitud de los datos sobre las empresas, la debilidad en los instrumentos destinados a hacer cumplir efectivamente las normas. La asimetría de información señalada arriba, propia del contrato regulatorio entre el regulador y el regulado, impide la utilización efectiva de mecanismos que permitan conocer los costos de las empresas. Claro, una manera de solucionar, argumentan algunos, los problemas de las actividades reguladas es que esos negocios o esas actividades pasen a ser provistas directamente por el Estado. Pero también se olvida en estos casos que la empresa pública también puede abusar de los consumidores. ¿Recuerdan ustedes que Puertos de Colombia tenía las tarifas portuarias más altas del mundo? O utilizar ineficientemente los recursos públicos o escudadas en los supuestos beneficios sociales de su labor. La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, en su análisis sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas colombianas, señaló el conflicto de interés que se presenta cuando los ministerios reguladores participan en las juntas directivas de las empresas reguladas. El interés público de la regulación contrasta entonces con la complejidad de la actividad regulatoria. Muchas veces la captura del regulador por las empresas reguladas, fenómeno al que hace referencia la teoría, puede ser resultado no de existencia de corrupción, sino simplemente del hecho de que las empresas proveedoras de los servicios son las que tienen mayor capacidad técnica para incidir en las decisiones. Este vacío debe llenarlo el sector privado. En la gran mayoría de las veces es víctima de regulaciones inadecuadas destinadas a proteger sectores específicos. También la academia puede desempeñar un papel importante en el examen permanente de las prácticas regulatorias. Tanto los empresarios como los académicos deben aprovechar las oportunidades de participación que la ley otorga para incidir positivamente en la cantidad de la regulación y para presionar por la autonomía de los órganos reguladores. Desde el punto de vista de la industria, qué bueno que se vigilen unos a otros. Qué bueno que los consumidores de energía eléctrica examinen cuidadosamente las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía. Qué bueno que los consumidores de azúcar pues ayuden, como efectivamente han ayudado a hacerlo, a detectar situaciones de monopolio frente a los productores de azúcar. Eso, es decir, la idea es que los industriales participen de este proceso. En últimas, el equilibrio se logra si logramos beneficiarnos a todos, atacando entonces esas ineficiencias, esos poderes específicos que han impedido que la regulación avance en Colombia. Es precisamente esta la razón por la que hemos querido organizar este ciclo de tertulias. Ojalá que las discusiones y el material producido contribuyan a mejorar la calidad de la regulación en nuestro país. Sería el mejor homenaje que le podamos hacer a quien fue nuestro presidente, Manuel Ramírez Gómez. Muchas gracias. Muy bien, Francisco, muy bueno. Muchas gracias, Fabio, por la presentación. Muy satisfecho, además que en ninguna de las dos intervenciones tuve que utilizar mi reloj regulador. Bien, y por último quiero invitar a Jorge Iván para su intervención. Le agradezco muchísimo a la Academia la oportunidad de estar en esta mesa y recordar a Manuel que tanto nos enseñó en estos temas. Los puntos que han tocado Jesús, Edgar y Francisco, pues yo creo que son neurálgicos. Voy a hacer algunos comentarios que de alguna forma tocan algunos de los temas que han mencionado. Lo primero, voy a
comenzar con una frase de Tirol. Edgar menciona en varias oportunidades a Tirol. Él dice, la competencia raramente es perfecta, excepcionalmente. Los mercados fallan y el poder de mercado siempre tiene que ser vigilado. Y cuando él habla del poder de mercado, él se refiere a dos aspectos: la capacidad que tienen las empresas de aumentar los precios o su capacidad de reducir la calidad. En un mundo ideal uno diría, el consumidor puede sancionar directamente a las empresas. En algunos textos de Hayek, de Mises, si usted piensa que hay abusos de Movistar, pues sencillamente no llame o cancele su contrato con Movistar. Si a usted le parece que determinada empresa está reduciendo la calidad, pues no continúe comprando el producto, y entonces esa sanción del consumidor rápidamente llevará a las empresas a responder eficientemente a lo que necesitan los consumidores. Ese es un poco el sueño de cómo el consumidor podría regular los mercados. Ahora, todos sabemos que en las complejidades que va adquiriendo la sociedad, pues usted no puede salir tan fácil de Movistar. Y si se sale de Movistar, entra a otra empresa con condiciones relativamente similares y con problemas similares, o usted no puede salir de Electrocaribe. Entonces, hay unos problemas inherentes a la dinámica de los mercados. Ahora, yo no sé si el término falla, que lo utiliza Tirol, lo menciona Edgar, falla de mercado, falla de gobierno, lo menciona Francisco, sea el más adecuado. Uno lo que pudiera decir es que hay límites intrínsecos del mercado que están asociados a la interacción humana, y que hay límites intrínsecos a la acción del gobierno que están asociados a la interacción humana. Hay una definición del mercado que tiene Mises en la acción humana que a mí me parece que es bastante clara para, por lo menos, decir esto es muy complejo. Comillas de Mises: el mercado no es un lugar, una cosa o una entidad colectiva. El mercado es un proceso que está constituido por la interacción de varios individuos que cooperan bajo la visión del trabajo. Las fuerzas que determinan los cambios del mercado son los juicios de valor de los individuos y las acciones que se derivan de dichos juicios de valor. El estado del mercado en cualquier instante es la estructura de precios. Ello significa que la totalidad de las relaciones de intercambio dependen de la interacción entre quienes desean comprar y quienes desean vender. En su totalidad, el proceso del mercado depende de la acción humana. Cada uno de los fenómenos del mercado está soportado en decisiones específicas de los miembros de la sociedad. Es decir, el mercado es la expresión de los juicios de valor, es la expresión de nuestros sentimientos, es la expresión de la forma como nosotros concebimos el mundo. Eso se expresa de diversas maneras, pero los juicios de valor están intrínsecamente vinculados a la interacción humana en el mercado. Entonces Francisco comienza diciendo con razón, aquí hay un problema ético fundamental. Y ese problema ético cubre dimensiones complicadísimas.
la dimensión de los bienes públicos, la dimensión de la información asimétrica, del riesgo moral, etc. Y entonces venimos otra vez a recordar la gran preocupación que siempre tuvieron los economistas clásicos. Adam Smith, el mercado se agota, el mercado tiene límites intrínsecos. Usted tiene una esfera, la esfera de los alfileres, la esfera de los panes, la esfera de las cerraduras, donde los precios funcionan bastante bien. Pero dice Adam Smith, usted tiene otra esfera, donde el mercado no funciona. Y por lo tanto no hay espacio para los precios. Y allí las decisiones tienen que estar determinadas por el sentimiento moral. Y ojalá pudiéramos guiarnos por el sentimiento moral fundamental que es el de la simpatía. Y ojalá nos podamos colocar en los zapatos de los otros. ¿Qué hacemos con la persona que quiere salir a la calle con camisa de lino y no tiene camisa de lino? Ese problema no lo resuelven los precios ni el mercado. Ese problema lo resuelve la sociedad a través del sentimiento moral de la simpatía. A usted tampoco le gustaría salir a la calle sintiendo vergüenza porque no tiene camisa de lino. Como a usted no le gustaría salir a la calle sintiendo vergüenza, la sociedad le tiene que ofrecer camisa de lino a las personas que quieran salir a la calle. Ahora, esta tensión siempre ha estado en la teoría económica. En elementos de economía pura, ahora mencionaba Francisco también a Walras, pues siempre Walras tuvo ese conflicto. Yo quiero desarrollar los elementos de la economía pura, pero Walras se encuentra con que no puede. Elementos de economía pura es la información de la imposibilidad. Yo no puedo encontrar los elementos de economía pura. ¿Por qué? Porque se me meten las instituciones. Y porque se me mete el arte, la industria. Y esas primeras 100 páginas de elementos de economía pura son la discusión entre los elementos de la ciencia, los elementos de las instituciones y los elementos que conforman la actividad industrial, el arte. Yo quisiera que siempre que el precio caiga, la demanda aumente, pero no, en la práctica no pasa así. Porque se me meten elementos muy complicados. La determinación del precio, qué determina el precio de las mercancías, qué determina su valor, y empieza a Walras a discutir todos los aspectos relacionados con la necesidad, pero también con el gusto que a cada individuo le representa el bien, etc. Y el tema, pues como digo, siempre se mantiene. Samuelson, el mundo de los precios se acaba. ¿Por qué? Porque además de los bienes privados están los bienes públicos. Y el tema lo mencionaba Francisco y lo introduce Samuelson de manera dramática. ¿Cuál es mi función de utilidad? Una función de utilidad en donde yo tengo bienes privados, pero también tengo bienes públicos. Y es inevitable. Si yo nací en Bogotá o si yo nací en Toronto, las condiciones de bienes privados son distintas. ¿Por qué? Porque la oferta de bienes públicos es cualitativamente distinta.
Entonces, ni siquiera en la función de utilidad de Samuelson, yo me puedo escapar de la dimensión ética que está asociada a lo que llaman los cuasiprecios, que es cómo determinamos la cantidad o no de bienes públicos. Si yo vivo en Bogotá y mis hijos no entran a la Universidad Nacional, pues yo tengo que pagar la universidad privada, y si pago la universidad privada tengo menos plata para el disfrute de bienes privados. Entonces, claro, Samuelson dice, ese es un problema. Ahora, Samuelson no entra en las discusiones que planteaba también Edgar, ¿cómo hacemos la función de elección colectiva? ¿Cómo hacemos eso? ¿Y cómo pasamos de los intereses individuales a los intereses generales? Y ya lo plantea bien Francisco, pues ahí siempre vamos a tener un problema de falta de sincronía, de imposibilidad, como lo queramos llamar. Y viene entonces esa discusión apasionante de los años 40, 50, ¿qué hacemos con los bienes públicos? ¿Cómo los financiamos? Entonces usted tiene bienes públicos como el Faro, con costos marginales decrecientes, con costos marginales que pueden ser iguales a cero. Entonces, ¿cómo financio el Faro? Si no tengo una tarifa que sea igual al costo marginal, porque la tarifa es cercana a cero. Acuérdense en la publicación de Stiglitz de Economía del Sector Público, pues en una de las ediciones es el Faro, el que está en la carátula. La gran pregunta es cómo financiamos el Faro. Entonces, cuando yo tengo costos marginales muy bajitos, ¿qué hago? ¿Establezco un precio regulado, el precio pigoviano, el que habla Francisco? ¿O trato de buscar una tarifa que sea igual al costo marginal, pero eso es cercano a cero? ¿Y qué hacemos con los otros bienes, con los que tienen costos marginales brutales? Operaciones de riñones, trasplantes de corazón. Entonces usted tiene una teoría que le funciona relativamente bien en un margen, pero donde vienen todas las dificultades por las externalidades, etcétera, donde o los costos marginales son muy bajitos o los costos marginales son muy altos. Entonces, ¿cómo se resuelven esos problemas? Vicky dice, a mí no me gusta Pigó, porque Pigó establece una tarifa muy arbitraria o con muchos problemas. Entonces yo recurro al coste por congestión. Y entonces cobremos por congestión. Pero eso no resuelve todos los problemas, porque ahí puede haber dificultades de inequidades muy fuertes. Si yo cobro por congestión, entonces los trabajadores que necesitan coger el metro a la hora pico, pues tendrían que pagar una tarifa muy alta. Entonces, ¿qué dice Vicky? Que eso lo resuelve el Consejo de la Ciudad de Nueva York. Es decir, eso es insoluble. Es decir, ese es el espacio del sentimiento moral. ¿Dónde determinamos la tarifa? En el Consejo de la Ciudad de Nueva York. Es decir, en la esfera política, en la esfera del sentimiento moral. Y entonces, claro, la teoría económica vive esa tensión, que en los años 40, 50 es dramática con los teoremas de imposibilidad de Arrow, con el desarrollo de teoría de juegos en ambas perspectivas. El tema fundamental es el tema ético. Von Neumann y Morgenstern nos reconocen desde el principio cómo entendemos la complejidad de los seres humanos, cómo entendemos estas dinámicas contradictorias de los seres humanos. El problema no es fallos de mercado, fallos de gobierno, el problema somos los sujetos.
resolvemos ese problema? ¿Cómo entendemos a Truman que lanza una bomba y a los 3 días lanza la otra? ¿Cómo entendemos eso? Entonces, ¿cómo intervenimos? ¿Cómo regulamos? ¿Qué tanto planeamos? La pregunta de la hacía Francisco, ¿qué tanto regulamos? ¿Podemos evitar la regulación? No, no la podemos evitar. Entonces, ¿qué tanto regulamos? ¿O confiamos en que la dinámica espontánea de los seres humanos resolverá los problemas? El debate de Hayek-Keynes. Hayek, deje que la catalaxia, que la dinámica endógena de las sociedades encuentre las soluciones. Y Keynes, no, queremos convenciones. Entonces hay que diseñar mecanismos. Y al final, pues Francisco se refería a varios de esos mecanismos. Ahora es un proceso complicadísimo de ensayo y error. En su lectura del Nobel, Hurwitz se hace la pregunta: ¿por qué la sociedad necesita guardianes de guardianes? ¿Por qué necesitamos guardianes? Y entonces pone los dos extremos el cierre de primera instancia platónico, el diálogo de Sócrates y Glaucón. Sócrates, ¿qué hacemos con los guardianes borrachos? Glaucón, muy fácil, o son guardianes o son borrachos, que escojan. Si usted quiere el guardián, no sea borracho; si usted quiere el borracho, no sea guardián. O la otro camino, el camino de Juvenal, el satirista romano: si dejamos a las damas con los guardianes, pues los guardianes terminan siendo amantes de ellas y terminan siendo infieles. Entonces necesitamos guardianes de guardianes, pero ¿cuántos guardianes de guardianes? ¿Quién hace el cierre de última instancia? Y entonces aquí viene un tema que obviamente a Edgar preocupa mucho, que es cómo evitamos la captura, cómo evitamos la cooptación. Un poco Hurwitz diría: usted siempre en todas las sociedades está en una mezcla permanente, en una interrelación permanente entre captura y cooptación. Las 3 sociedades siempre están en interacción, porque esa es la condición de construcción de sociedad, un poco lo que diría Hurwitz. Obviamente quisiéramos ser sociedades con corrupción cero, pero entendemos en qué consiste el cierre de primera instancia, pero nunca lo hacemos, o lo hacemos excepcionalmente. Y más bien, de alguna forma pedimos que haya guardianes de guardianes. Entonces, ¿cómo diseñamos el mecanismo? Entonces dice Hurwitz: evidentemente, si yo me hago la pregunta por el mecanismo, yo estoy cambiando la lógica, como pienso el problema económico. Dice, comillas: en un problema de diseño, la función de objetivo es el principal factor dado, mientras que el mecanismo es la variable desconocida. ¿Yo qué quiero? Yo quiero este es mi objetivo. Ahora el reto es cómo diseño el mecanismo. Volviendo a los ejemplos de Pablo Felipe Robledo, yo quisiera que hubiera condiciones de competencia, que no hubiera utilización de poder como familia, etcétera, en el caso del papel higiénico. Ese es mi objetivo. Ahora, ¿cómo diseño el mecanismo? Ese es el problema. Esa es la dificultad. Entonces, el problema es que el mecanismo es la variable desconocida. No sabemos cómo. Yo no puedo presuponer el mecanismo. Yo tengo que crear el mecanismo. Y ahí es donde está la dificultad.
Por tanto, sigue Hurwitz, el problema de diseño es el inverso de la teoría económica tradicional, que suele dedicarse al análisis de los resultados de un mecanismo dado. Puesto que tenemos el mercado, entonces veamos qué pasa con el mercado. No, el problema es qué tipo de mercado y qué forma de organización de la sociedad es la más adecuada. Entonces, para Hurwitz, cualquier orden institucional es profundamente imperfecto. Hurwitz, acuerdan ustedes, nació en 1917, pues murió hace 2 años, tal vez. O sea, Hurwitz vivió todo. Él nace en Rusia y termina en la Universidad de Minnesota. Él vivió a Lenin, pues vivió, es decir, es contemporáneo, nació en la época, el año de la Revolución Bolchevique, vivió todo el siglo XX. Ahora, ¿cuál es su conclusión? Cualquier orden institucional es imperfecto y debe ser cambiado. Ahora, mientras esté vigente, tiene que ser obedecido. Ese es un problema de las sociedades liberales. O sea, mientras esté la Constitución, pues, mientras esté en esta norma, yo las debo respetar, pero también las tengo que cambiar. Un problema, esa es la angustia de Mill, cambiar la norma, pero respetar la norma. El mecanismo más adecuado es aquel que reduce la tensión entre obedecer puntualmente y criticar libremente, que es un poco el conflicto de John Stuart Mill. Entonces, ¿cuándo una implementación es exitosa? Es decir, ¿cuándo el mecanismo es bueno? Si el equilibrio alcanzado corresponde al juego deseado, es decir, al buscado por la legislación, al que yo quería. Si la gente pone el cinturón sin necesidad del policía, ya encontramos el diseño del mecanismo adecuado. Ahora, el problema es que yo tengo que suponer en el diseño de mecanismos que siempre habrá personas que hagan trampa. Un poco lo que le critica Hurwitz a muchos de las teorías de juegos anteriores es que suponen que la gente va a respetar las reglas. No, el éxito del mecanismo es diseñarlo de tal forma que las personas que estarían dispuestas a no respetar la regla terminen respetándolo. Es decir, que usted ya considere absolutamente inútil comprar televisor en San Andresito. O que usted llegue a la conclusión que es inútil comprar whisky sin estampilla en San Andresito. No por moral y por decisión suya voluntaria, sino porque el orden institucional lo lleva a no comprar whisky sin estampilla en San Andresito, porque la diferencia de precio no es grande. Entonces yo creo que en esta tensión estamos permanentemente. Y entonces los ejemplos que menciona Francisco es un poco ese desespero. Claro, cuando uno mira las decisiones últimas de Pablo Freire, uno dice, claro, y hay otras posiciones contrarias, y los azucareros, ¿por qué? Porque tienen otros argumentos distintos, ¿y cómo vamos mejorando? Pues es un proceso complicadísimo de ensayo-error. En su lectura, Noel Roth dice, hay áreas muy complicadas. ¿Cómo logramos que los médicos lleguen al mejor hospital? ¿Cómo llegamos que los estudiantes sean escogidos y tengan acceso a la educación? ¿Es Pilo paga? No, porque Pilo paga es solamente para los pilos, entonces quedamos con los no pilos. Entonces usted tiene unas tensiones permanentes. ¿Qué hacemos con los trasplantes de riñón? ¿Qué hacemos con áreas donde claramente los precios no funcionan? Y entonces termino con un comentario breve sobre Tirol, para terminar con Tirol también. Claro, uno de los problemas que lo menciona muy bien Francisco es el problema de información asimétrica. Le decía Rebollo después de la intervención en el Fondo Premium, le decía, llamé, llevo 6 meses aquí. Y después de 6 meses todavía no entiendo la mitad de las operaciones que hacía Interbolsa del Fondo Premium. Y estaba adentro. El argumento del rector de AFIT, el indicador de solvencia, una semana antes de la caída de Interbolsa era bueno. Por lo tanto, nosotros como AFIT, que sabemos de finanzas, obviamente miramos los indicadores de solvencia
Y si el regulador me dice que el indicador de solvencia es bueno, nosotros como AFIT invertimos en Interbolsa. La pregunta de Tirol, ¿el regulador puede saber? No, el regulador tiene que regular sabiendo que no sabe. Y ese es el reto. Porque al regulador le entregan al otro día la hoja de Excel perfecta, todo absolutamente articulado y todo. Entonces, ¿cómo hacemos? Y Tirol termina, pues termina, no, digo, hay una frase, yo termino con esta frase de Tirol. ¿Cómo resolvemos esto? Y Tirol dice, lo resolvemos si los economistas participamos más activamente en el debate político. Es decir, este es un problema de construcción de sociedad, es un problema de construcción de sociedad a través de ejercicios de ensayo y error, donde yo creo que uno puede ser optimista, y Francisco lo dice, yo creo que hemos avanzado, que hemos construido y vamos construyendo instituciones mejores. Ahora, ¿mejores en qué sentido? Sociedades cada vez más enredadas, sociedades cada vez más complejas, los temas ambientales, los temas de telecomunicaciones. ¿Quién va a regular eso? ¿Cómo lo vamos a regular? Entonces es un reto enorme, y un poco volviendo a lo de Hurwitz, pues siempre estamos en una tensión y siempre estamos en ese juego tan complicado de que a veces cooptamos, a veces capturamos, a veces la sociedad reacciona de una forma mucho más fuerte y sanciona la captura y evita. Pero estamos siempre en esa lógica, pues que Edgar ha estudiado también, pero que uno también llega a la conclusión, ¿será que si somos seres imperfectos y en esa imperfección vamos construyendo sociedades? Y en un ejercicio de ensayo de error, yo creo que uno de los aportes de toda esta economía experimental es sistematizar los ejercicios de ensayo de error que vamos haciendo, y aprender de ellos, si es la subasta inversa, si no es la subasta inversa, si es la subasta de segundo proponente, si no es la subasta. ¿Cómo hacemos eso? Pues a partir de ejercicios complicadísimos de ensayo de error. ¿Cómo vamos a aprender? Cuando se dan los contratos de Terramilenio, la primera discusión con Ecobús y Cobús es ¿qué es sistema integrado de transporte público? Entonces, claro, como no existía eso, la primera discusión es ¿qué es sistema integrado de transporte público? Y con eso usted tiene posibilidades a favor o en contra de una empresa, y todas esas negociaciones son absolutamente complicadas. A Tirol no se le ocurriría jamás firmar un contrato de 24 años como el del STIP. O sea, ¿cómo logramos que cada año renegociemos los contratos sin caer en cooptación y en capturas? O sea, ¿cómo logramos? O sea, la idea sería que podamos negociar el contrato del SITP cada año. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos el mecanismo para hacerlo? Y creamos un contrato absolutamente absurdo de 24 años. Porque el modelo financiero exigía 24 años para llegar a cumplir otro absurdo, que era que la tarifa financiera el coste de operación. Entonces, tenemos que aprender muchísimo, no sabemos cómo regula el SITP, estamos aprendiendo entre todos, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Iván. Bien, tenemos unos minutos para abrir un poco la discusión a los participantes. Tal vez un aspecto que me gustaría mencionar como para motivar un poco la participación serían tal vez los retos y desafíos que tiene la regulación económica, por ejemplo, a la luz de los desarrollos recientes en tecnologías de información. Podemos decir, por ejemplo, que se vuelve la regulación redundante, o sea, tal vez el ejemplo en el que estoy pensando es un poco el caso de Uber, o sea, ¿cómo hacemos en estas situaciones? Abro la discusión, no sé, participantes que quieran expresar algunas opiniones, nuestros distinguidos microeconomistas aquí que están en primera fila. De pronto panelistas que quieran hacer algo. Yo me le digo al tema de las
que tú planteas de las tecnologías de información. Indudablemente que los avances tecnológicos cambian las condiciones en que actúa la regulación, muchas veces la necesidad de ellos y otras veces cambian los términos de la misma regulación. Ejemplo, la telefonía móvil. Uno de los ejemplos que se ponía en libros de texto para hablar de monopolios naturales era la telefonía, porque era un monopolio natural, porque eran unas líneas de cobre y era exactamente lo mismo que la red de acueducto y alcantarillado. Afortunadamente vino este invento, el de la telefonía móvil, y nos liberó de esa situación. Inclusive permitió a países africanos, por ejemplo, que no tenían líneas, que no dieron hacer lo que ahora se llama el leapfrogging, hacer el salto a una tecnología, brincarse la etapa intermedia de la telefonía fija y pasar de una vez a la telefonía móvil. ¿Necesita regulación o no? Claro, necesita regulación, pero lo primero es competencia. ¿Por qué tenemos que tener, por qué comenzamos aquí con 2 operadores? ¿O por qué México comenzó con 1 nomás? Claro, eso permitió que el señor Slim se volviera el hombre más millonario del mundo. Pues es muy fácil. Es el ejemplo que traen Robinson y Acemoglu, la diferencia entre Steve Jobs y Slim. El uno lo hace recibiendo favores del Estado, el otro lo hace innovando, produciendo, inventando cosas. Y las instituciones, muchas veces en nuestros países, favorecen ese tipo de cosas. Nosotros tomamos la decisión de que, bueno, no fuimos al caso extremo de México, pero tomamos la decisión en 1993, tomamos la decisión como colombianos, yo no participé en eso, advierto. Se tomó la decisión de que hubiera duopolios. Yo no digo que hubieran capturado pues al ministro de Comunicaciones en esa época. De pronto lo que quería el gobierno era recibir hartísima plata por la subasta. ¿Y cómo recibía hartísima plata? Pues simplemente reduciendo el mercado, reduciendo los oferentes. Es decir, la renta monopolística se la apropiaba el Estado, y eso es indebido, eso es antiético. Así sea el Estado el que lo reciba. El Estado no puede estafar a sus ciudadanos. Si va a cobrar impuestos, hágalo por encima de la mesa. Diga, esto es un impuesto a la renta, esto es un impuesto al patrimonio, se discute en el Congreso, se hace con todas las de la ley, con el principio de representación que debe estar apoyando un sistema impositivo. Pero poner unas tarifas exageradas que sabía el gobierno de pronto que resultaba, es exactamente lo mismo. Pensemos en otro caso, el tercer canal, la famosa discusión del tercer canal. Yo pregunto, ¿por qué no hay 10, 15, 20 canales? Tecnológicamente es posible. Pues aquí nos metieron el cuento de que la torta publicitaria no alcanzaba para todos. Con ese argumento también habría que restringir la cantidad de periódicos o de revistas o de páginas web, con ese argumento. Y entonces nos obligaron a vivir de un duopolio que todavía es difícil de enfrentar, todavía existe la pelea y es muy posible que se la sigan ganando el duopolio tradicional para tratar de evitar siquiera que el nuevo canal aparezca. Este es un ejemplo claro de cómo las nuevas tecnologías pues dan una oportunidad para aumentar la competencia, pero también por la debilidad de nuestras instituciones terminan entregándose a monopolios o a duopolios en unas condiciones absolutamente ineficientes. El New York Times de hoy trae un artículo muy interesante sobre el poder que ha perdido Slim en México. Me llaman la atención 2 cosas. Uno, las conclusiones mismas del estudio. Segundo, Slim es accionista del New York Times. Y allá no le valió, seguro que hasta llamó por teléfono a decir no me publiquen eso, no le valió eso. Eso es una prensa independiente. ¿Qué aprendemos en Colombia de las prensas independientes? Cuando cada día los grandes, pues no digamos de los canales de televisión, pero los periódicos todos terminan siendo propiedad de los mismos grupos. Y ni siquiera ni siquiera han tenido la decencia de mantener el famoso veedor que tenían los lectores, que tenía El Tiempo. Ya eso no existe, los lectores del Tiempo ya no tienen a quién quejarse. Ese tipo de situaciones realmente pues contribuyen a socavar la democracia y contribuyen realmente a
a crear inconformidades con el sistema en que vivimos. Muchas gracias. Yo quería mencionar unos puntos que me parecen importantes. Y es que en Colombia se ha generalizado la idea, digamos, de hacer pactos de caballeros. O sea, que buena parte de los sectores se autorregulen. Y entonces eso no da resultado. Aquí tengo un trabajo que había hecho Julio Silva, donde cita un pensamiento de Adam Smith, que dice: es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o alguna estratagema para subir los precios. Yo creo que eso sigue siendo válido. Y hay otra, y pone otra cita de Adam Smith: nunca he visto muchas cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del público. Entonces los pactos de caballeros no funcionan. Entonces pasamos a un sistema de regulación de corto plazo para estabilizar cada sector, y olvidamos la planeación o la perspectiva de largo plazo, donde haya unas líneas directrices generales para ciertos sectores. Entonces, ¿cómo se explica uno, Jorge Iván, que la decisión de hacer un metro se demore 40 años y que un metro ya diseñado al final se diga: no, esta línea que se diseñó con el Banco Mundial no es la que hay que hacer, sino hay que hacerla distinta? Entonces, si no hay visión de largo plazo, me parece a mí que no se puede avanzar. Entonces esos son puntos claves. Y un segundo punto que Jorge Iván menciona, que es cómo cambiar los mecanismos. Hay que identificar bien los mecanismos. Primero, al nivel de la empresa. Si el defensor del lector es pagado por el periódico, y si el defensor del consumidor en un banco es pagado por el banco, pues ¿qué defensa tiene ese consumidor o tiene ese lector? Y la otra cosa es la falta de coordinación de los mecanismos regulatorios, ya sean superintendencias, comisiones o agencias. Cada uno actúa independientemente. Entonces uno no ve que haya un sistema de coordinación. Yo propuse desde el año 89 en mi libro Democratizar para sobrevivir, crear una corte de regulación de la competencia y control de los monopolios, que fuera independiente del poder político, que pudiera, digamos, armonizar los intereses de todas estas instituciones, incluida la Contraloría y la Procuraduría. O sea, por ejemplo, lo que yo mencioné antes, de que las superintendencias no tienen la función de poder judicial. En Francia, por ejemplo, en el sector financiero, hay una policía judicial que captura a los delincuentes, después de hacer el estudio del delito que
han cometido. Entonces sí hay formas de diseñar mecanismos que funcionen y que puedan ser útiles, pero la estrategia de la corrupción siempre es dispersar los mecanismos, que unos dependan de un político, los otros del otro político, y así no puede haber una visión global de un sistema regulatorio. Entonces yo creo que esos puntos que se han planteado son muy importantes. Muy bien, muchas gracias, Edgar. De pronto, alguna participación del público. Sí, por favor. Gracias. Que hemos hablado de cooptadores legales e ilegales, hemos hablado de legisladores. Yo quisiera preguntar cuál es el papel de los consumidores, porque ¿qué podríamos hacer o quedamos simplemente como actores pasivos que recibimos lo que viene de esas legislaciones? Gracias. A hacer una pregunta inicial. En primer lugar, yo creo que hay que ejercer nuestros derechos de consumidores. Eso es lo primero que hay que pedirse. Hace unos días me preguntaban en alguna entrevista, oiga, ese problema de las tarjetas de crédito, ¿por qué las tarjetas de crédito lo cobran tanto? Y la respuesta que me ocurrió en principio es muy simple, porque los consumidores lo pagamos. Somos tan bobos que lo pagamos. Cuando perfectamente usted puede tomar unas decisiones muy distintas, no, pues pague con tarjeta de crédito, pero no se endeude con tarjeta de crédito. Entonces usted pide una sola cuota y no tiene que pagar esos intereses que son altísimos. Los bancos cobran los intereses altos porque allí hay lo que se llama una bajita elasticidad precio de la demanda. Porque la gente paga y pide a 6 meses y se olvida que hay otras opciones de crédito. Si usted necesita dinero, utilice otras opciones de crédito. El mismo banco que le cobra el 38% o yo no sé cuánto en una tarjeta de crédito, por un crédito de libre inversión le puede estar cobrando, qué sé yo, el 15 o el 18%. Y si no le gusta esa tasa, de pronto vaya donde su fondo de empleados o de la cooperativa y va a encontrar otro tipo de tasas. Uno como consumidor tiene mucho que hacer. Compare precios cuando vaya al supermercado, ilústrese. Y bueno, utilicemos las redes sociales para informarnos sobre los precios y sobre la calidad de los productos. No hay cosa que le tenga más temor que una línea aérea. Cuando uno va a hacer un reclamo y les doy ese consejo, pongan a su amigo a filmar. Dígale, esto va a salir en Facebook. Señorita, ¿usted qué me dice? Me dijo que este vuelo lo han cancelado. Explíqueme. Le advierto que esto va a salir en Facebook. La actitud de la persona va a ser completamente distinta. Utilicemos ese poder. Obviamente, no es suficiente. Y ahí necesitamos que el Estado nos proteja frente a determinadas cosas de información asimétrica, de colusión entre productores, etc. Pero yo sí creo que los consumidores podemos hacer mucho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces damos por finalizada la sesión. Agradezco nuevamente a nuestros panelistas y a ustedes por asistir. Muchas gracias. Muy bien coordinado.